¿cómo están? Yo soy Karina y estoy feliz, estoy encantada de verlos un día más. Y el día de hoy, como ya vieron el título de acá abajo, les traigo un video muy especial que tengo planeado hacer hace bastante tiempo. Va a ser un poco de chile, mole y pozole, una mezcla de story time con consejos, con cosas por el estilo. Pero antes de comenzar les recuerdo que en este canal hablamos de libros y de la vida de un estudiante, universitaria, productividad, etc. Ya no les digo los días porque cuando estoy grabando esto no sé si siguen siendo martes y sábados. Tampoco les digo la hora porque tampoco sé la hora. Pero sí, ahí vamos viendo la situación, como vaya saliendo. Intentaré que sea sin ningún problema, sin ninguna demora, pero igual sígueme en mis redes sociales para que estés atento o atenta para cuando haya un cambio de video, de fecha, de hora, cualquier cosa, ahí estaré pendiente. Y sí, vayamos a comenzar. Pero antes vamos con los saludos de este video, que son para Aranza Paulette Garfias Covarrubias, Everardo Guadalupe y Eric Torres. Un saludo para ustedes tres, espero que les guste mucho el video. Muchísimas gracias por ver el video, por seguir el canal, por seguirme a mí. Muchísimas gracias. Y si tú también quieres un saludo, lo único que tienes que hacer es comentar acá abajo que explícitamente quieres un saludo y será saludado en el próximo video. Les recuerdo que los saludos van de 3 personas en 3 personas por cada video, entonces hay una lista, por lo que si no sabes en el siguiente video no te preocupes, saldrás en el siguiente, del siguiente o del siguiente. No hay problema, tendrás tu saludo eventualmente. Y ahora sí, vayamos con el video. Mi plan al hacer videos como de estudio productividad es que ustedes no cometan los mismos errores que yo cometí, que pueden cometerlos, finalmente somos humanos, de los errores aprendemos. Sin embargo, también considero que pues si los pueden ir adaptando a su cotidianeidad puede funcionar. También quiero aclarar que cuando yo usé estos métodos no estábamos en cuarentena, entonces los métodos en línea pueden ser diferentes conforme pueden ir incluso viendo en mis vlogs o en mis historias con mis propias clases. Pero pues siento que pueden agarrar lo mejor de dos mundos, irlo fusionando con lo que ustedes ya tienen. Y es como evolucioné en tomar clases. Todo lo que yo he hecho, pros, contras, en cómo he tomado clases, la variedad desde secundaria más o menos hasta sexto de preparatoria, tercero de preparatoria. Varía mucho dependiendo de la escuela, del sistema, de los profesores y demás. Aquí en mis mismos grupos tuve un poco de todo, pero pueden ir viendo mi evolución en algunas cosas, cómo me fui promoviendo más problemas en otras, pero pues vayamos a comenzar con esto. En secundaria, of course, era mucho más diferente. Nada más vamos a hacer todo un paréntesis para secundaria, porque en ella realmente no es que hubiera opciones. Todo realmente era conforme los maestros me iban diciendo, como de apunta esto, apunta al otro, te lo dicto. Pero en secundaria era la constante, como de ya sea una proyección, el mismo pizarrón, y yo iba notando lo que iba viendo o escuchando más que nada. Realmente llegué a la preparatoria con un poco de temor, porque yo ya sabía que el método de clase era diferente. En preparatoria no es como, no es usual que te digan anota esto, te lo estoy dictando. Es más de que o ellos te lo expongan o ellos hablen y tú vayas captando cosas. Pero como verán, hay mucho de todo, entonces iba con un poco de nervios. Secundaria tenía muchos pros en el sentido de que iba funcionando para lo que necesitaba en cuestión de calificaciones, así iba surgiendo bien. Contras, no me acuerdo de la mitad. Entonces, sí, muy bien. Cuarto. Quiero aclararles que cuarto fue un año muy malo para mi organización. O sea, no diré mi escuela, porque al final todo salió bien, salí con un promedio de 9.4. Pero no sé qué pasó ahí, o sea, no tenía organización de nada. Iba como mochila a acampar a la escuela, o sea, yo era un desastre. ¿Qué usé en cuarto? Era carpeta y creo que 2 cuadernos dependiendo de la materia que me los pidiera. Y aparte los libros de cada materia, ¿no? Fue cuando empecé a implementar la carpeta y no culpo a la carpeta de mi desastre personal. Creo que es de las mejores cosas que he usado en mi vida, que volveré a usar ahorita que se me permita, porque es muy útil, es muy... sí te demanda ser muy organizado como persona, porque
si pierdes un papel, valiste. Yo tenía 2 carpetas, una que me llevaba y otra que tenía en la casa. En la casa iba dejando como los parciales pasados para que finalmente no fuera mi carpeta gigante. Entonces nada más tenía lo de ese parcial o lo que competía ese día o en esa materia. Entonces eso era lo que en general llevaba en mi carpeta. ¿Qué hacía yo? Dependía de la materia. En materias como podría haber sido inglés, tenía lo que era un libro y tenía lo que era la carpeta. La maestra era mucho de anotar el tema y ya tú ibas como escribiendo lo que, pues finalmente lo que viene en el pizarrón. No hay más ciencia de eso. Igual en el libro era pues finalmente lo que yo iba diciendo y así, ¿no? Claro que varía dependiendo de la persona. Yo no necesitaba aprender inglés porque yo ya sé inglés y el inglés que me daban ahí era bastante elemental, que el abecedario, que el simple present, etcétera, ¿no? Entonces realmente no es como que tuviera que aprenderlo, entonces simplemente era como de que lo copiaba por la obligación de tener que tomar clase para poder tener mi asistencia en ella. Materias donde ya importaba que yo tuviera apuntes podía haber sido, por ejemplo, geografía. Geografía era una mezcla de muchas cosas raras. Número 1 era el hecho de que el profesor hablaba al principio y tú ibas como anotando. Luego empezó a usar mucho el pizarrón. Entonces era de que anotaba en el pizarrón un mapa mental, por ejemplo, y tú anotabas el mapa mental a la vez que explicaba. Aquí van a ver una constante ahorita que sigamos. En el segundo parcial nosotros exponíamos y realmente tenías que hacer apunte de la exposición per se, pero no era como súper importante que entendieras lo que estaban diciendo los compañeros porque el maestro no era tonto y sabía que finalmente que tu exposición podía o no tener lo que él quería que nosotros tuviéramos como conocimiento. Entonces aquí fue cuando empecé a implementar la gran técnica de las fotografías. Todo el grupo lo empezó a hacer, de que tu papel bond que tuviera la exposición le tomabas una foto y la mandabas al grupo, porque así pues teníamos los apuntes y teníamos alguna duda. Al final de cada exposición el profesor daba 3 preguntas, o a veces 4, en lo que se iba a basar el examen, a estudiar realmente las respuestas de esas preguntas. Yo anotaba en sucio porque aquí fue cuando me empecé a dar cuenta que yo no podía sacar un apunte bueno, porque yo en ese momento era muy obsesionada con tener buenos apuntes visualmente, con colores, con el dibujo, con lo que sea. Me estaba como friqueando mucho que no fuera así. Entonces yo lo que hacía era escribir en sucio solamente esa materia en sí, y ya después en mi casa iba a hacer los apuntes bonitos, lo que nunca pasó. Entonces, o sea, lo que no pasaba constantemente los iba sacando como muy por atrás. Íbamos en la exposición 30, yo iba apenas en el apunte 15. Él en específico era un maestro que decía cosas muy concisas, entonces tú escribías cosas muy concisas, no era como que realmente toda una exposición, era solamente como del concepto esto se relaciona con esto y deriva en esto, y lo demás era mucho de participación, entonces no era más ciencia. En geografía, por ejemplo, materias como lógica era una mezcla de ambos mundos en la que te está explicando y a la vez en la que te está solamente hablando, era una mezcla de ambas, y aquí fue también donde empecé a hacer como el uso que empezó a delimitar muchas de las siguientes materias y de mis siguientes años, que era que yo anotaba lo que el maestro decía, anota esto, ya sea en el pizarrón o que lo dictara, y yo aparte como que ponía una pequeña nota o algo relacionado con si me quedaba alguna duda, alguna explicación. Matemáticas, por ejemplo, ahí también teníamos un poco de todo. Él tenía apuntes, entonces nos mandaba los apuntes y ya nosotros nada más a veces lo teníamos antes de que empezara el parcial y a veces era durante el parcial. Si era durante el parcial yo iba anotando lo que iba en el proyector porque él llevaba un proyector y ya tú ibas anotando como los procedimientos. Ahí ya fuera en el apunte como tal o ya fuera en las hojas que yo imprimiera, solamente notaba como cosas muy concisas de explicaciones, de como cosas, de como datos muy precisos de se puede o no se puede, sale esto, explicación del otro, o sea, como cosas muy específicas, por lo mismo de que yo tampoco era mala en matemáticas, no soy mala en matemáticas, mucho menos en álgebra, es la rama de matemáticas que más me gusta, entonces no necesitaba tanto de ello, aunque en mis hojas sí como que intentaba hacer yo aparte los ejercicios para saber si me estaban saliendo como debían de salir. Física demostró uno de los más grandes problemas para mí, uno de los más grandes retos que tengo que enfrentar todavía hoy en día, que es cuando una materia no me está llamando la atención, el maestro no la está dando como tendrá que darla para que me llame la atención, todo comienza a salir mal. Es mi regla en la vida que no puedo romper todavía. Empecé con muchas ganas, luego, de hecho en mis apuntes puedes ir viendo la evolución de mi problema. Al principio como que le ponía enjundia en tal vez un color aquí, un color acá,
tal vez nada más fuera azul, rojo y negro o más colores, hasta llegar solamente a negro y lápiz y ya. Él era mucho de ser auditivo, porque no tengo idea porque muchos hombres, muchos profesores hombres, no tengo idea porque no suelen usar el pizarrón y si lo usan su letra es muy fea. Perdía muy fácil, como que copiaba el pizarrón y ahí sabía que tenía que copiar el pizarrón y lo que estaba diciendo eran cosas muy importantes juntas. Me empezaba a leer y no lo empecé a hacer y por eso casi repruebo física. No lo hagan. Y aquí también me di cuenta de que tampoco soy muy auditiva. Entonces será un problema que van a ver cómo evoluciona después. En resumidas cuentas, ¿cómo era mi método de estudio durante cuarto? Muy sencillo, muy fácil, era una caca. La forma de tomar clases para mí en cuarto era muy mala porque no tenía como un constante en todas las materias. En algunas me importaba, en otras no me importaba. En unas me esforzaba por hacer apuntes, en otras no. No había como una constante. Y ahí me enfocaba mucho en hacer el apunte bonito en clase. Sigo haciendo apuntes bonitos, o sea, no soy Carla's Notes, of course, pero sí hago apuntes decentes, pero ahí me importaba hacerlos en clase. Entonces hubo unos problemas ahí con qué entendía en las clases, con lo que no entendía en las clases, con cosas por el estilo. Era un poco de muchas cosas. El pro es que no valí, creo que es el mejor pro, y que empecé a adoptar una idea mejor de cómo tenía que salir después. Por lo que llegamos a quinto. Quinto es el año en el que más rápido he escrito en mi vida. No sé cómo, no me pregunten, mano, ¿por qué no lo vuelves a hacer? Escribía muy rápido, a veces un poco ilegible, pero escribía muy rápido por la cantidad de cosas que tenía que escribir al día. No ha sido la vez que más rápido he analizado y, por ejemplo, calculado en mi cerebro, eso fue en secundaria, pero escrito sin ninguna duda. Y aquí empieza a haber una evolución, es como el puente entre lo que fue cuarto y lo que fue sexto. Aquí empecé a implementar varias cosas dependiendo de los profesores, porque de nuevo, había de muchos profesores. Sacamos los primeros que no es como algo novedoso. Inglés era la misma maestra, entonces utilizaba el mismo método, pizarrón y libro, y ya está. Orientación también lo sacamos. Etimologías era una mezcla de lo que pasaba en matemáticas en cuarto, pero con menos pizarrón y menos explicación por no ser matemáticas, que era que el profesor normalmente nos daba hojas, ya sea abecedarios o vocabularios o ejercicios. Yo hacía anotaciones, ya fuera enfrente o atrás de la hoja, que me hicieran sentido después o que me explicaran lo que estaba haciendo. Entonces su clase realmente nunca usó su cuaderno realmente en su clase. Lo único que hacía era que en las hojas, en las copias, yo iba anotando como lo importante, lo que podría ser relevante después. Así que, sí. Ética tampoco tengo mucha ciencia en ella, no había exámenes, entonces tú eras en equipos y tú era como de entregar por equipos, entonces nunca tomé apuntes en su clase, solamente eran actividades, entonces tampoco puedo decirles qué hacer o no hacer en ese caso. Y ok, vayamos entonces con las interesantes. Química era diferente dependiendo del día, del tema y del momento en dado caso. Química tenemos el punto de la teoría y el punto de la práctica, no necesariamente en laboratorio, sino incluso solamente en cálculos y demás. Química en teoría la maestra en general era muy dinámica. Tenía el uso desde pizarrón hasta proyecciones, videos, lecturas, apuntes, ejercicios, resúmenes, actividades en plataformas. Entonces ella era un poco de todo, no puedo decir realmente cómo tomaba clases más allá de lo que ella ponía en el pizarrón y tal vez lo que daba un dato adicional. Era bastante tradicional, en plan pizarrón y si quieres anotarle algo más y ya. Su forma de enseñanza me permitía hacer apuntes bonitos y legibles al momento de estar en clase. Si decía algo en laboratorio que tendría yo que analizar después, porque el laboratorio no pasaba con cuaderno, pasaba con las hojas de práctica y ya, anotaba en las hojas de práctica algún dato que tenía que guardar y luego anotar en otro lado, entonces así era como manejaba yo. En cálculos fue cuando empecé a necesitar más de poner atención, de llevar calculadora y tener muchas más cosas a la mano, no nada más mi cuaderno y pluma. Y muchos ejercicios de ella por aparte, lo que hacía que funcionara mejor mi cerebro para cálculos y no saliera tan mal. Literatura. Aquí no tomé clase como tal por dos razones. Número uno, jamás me fui a un examen de conocimientos per se. Solamente eran exámenes de lecturas que teníamos que hacer durante los periodos. Entonces nunca tomé apuntes realmente. Hice apuntes para la evaluación del cuaderno al final, pero no hice apuntes para tener yo que estudiar de ellos. Entonces esa es como la variación aquí. Lo que utilizábamos era un libro y yo anotaba, o sea, mis márgenes de ese libro están horribles. Tiene el texto como en medio y alrededor tiene mis anotaciones en pluma, lápiz, lo que fuera, porque
me gustaba, era más por el amor al arte que por yo querer pasar o tener una calificación. Era más porque, oh, esto me parece muy interesante. Casi no tomamos, o sea, realmente no tomamos apuntes de su clase, solamente creo que un par de veces tuvimos que tomar un apunte y no llevaba mi cuaderno porque solamente era el libro, entonces good for me, no tener una hoja. Pero sí, les digo, en general solamente era como de el libro y yo anotaba como lo que él iba aportando, porque él era mucho de hablar y aportar de lo que decíamos, y ya era mucha participación y mucho escuchar. Biología fue cuando conocí las diapositivas y mi odio, repudio hacia ellas. No me gusta y no creo en la educación de diapositivas donde el maestro nada más las lee. Tenía que escribir lo más rápido que pudiera la diapositiva. Es tan mal método, es tan mal método, que yo nunca escuchaba lo que decía la maestra por estar poniendo atención a lo que tenía que escribir. A partir de ahí me di cuenta que no puedo ser auditiva en general, y mucho menos si estoy escribiendo y poniendo atención a lo que estoy escribiendo. Entonces eso está peor. Vayamos con las dos más fuertes después de eso, que fueron las que marcaron la pauta de mi área 3. Salud. No contaremos el último parcial, que eran exposiciones, solamente contaremos los primeros dos parciales, donde el señor realmente dictaba, hablaba. Es de esas veces que no te está dictando, pero todo lo que dice es tan relevante que tienes que anotarlo casi tal cual lo dice. En plan, como cuando empieza a hablar y yo empiezo a anotar. Como fotocopiadora, así era yo. Mi problema cuando tenía que hacer apuntes con esquemas es que siempre salían mal. Y nunca me di cuenta que realmente todos siempre salían mal, entonces siempre arrancaba más hojas de las que tenía que arrancar. Y ahí aprendí a anotar muy rápido y a intentar escuchar, entender y escribir al mismo tiempo. ¿Lo logré? No tengo idea, pero así funcioné. La siguiente fue historia, que les digo, marcó mi método de estudio durante todo el siguiente año y probablemente también lo marqué ahorita. Historia, el maestro llegaba a exponerte. Tan. Sí, a veces le importaba que escribieras, pero realmente no, le daba muy igual. Entonces usaba el pizarrón para como que escribir fechas o el título o personajes importantes y ya, nada más. Todo lo demás te lo explicaba. Esto porque también te daba lecturas que tenías que hacer antes, para no nada más para saber de qué estábamos hablando, sino también para participar, porque importaba mucho la participación. Entonces realmente era como la mezcla de ambas, era como de las copias con lo que él estaba diciendo, y yo con las copias tenía ya muchas anotaciones, entonces lo que hacía solamente era como de anotar en mi cuaderno lo que él decía, y ya cuando fueran los exámenes lo único que hacía era como releer todos mis apuntes, ver como mis notas más importantes de la lectura, y básicamente era eso. Creo que son de los apuntes, no sé cómo funcionaba, o sea, es que salían bien, o sea, eran bonitos visualmente y tenían todo lo importante. Pero aquí empecé a hacer uso mucho de los chistes locales. ¿A qué me refiero con esto? Escribía mis apuntes para mí. Yo lo que hacía es que, por ejemplo, tenía como chistes para mí, como de, como en esta referencia, o como en este momento, o como tal meme. O sea, como que hacía uso del conocimiento popular que yo conozco, que es mi humor y mi forma de manejar mi cerebro, para que también así yo, cuando estuviera estudiando, me acordara de algo que pasó en clase o de algo que era relevante para ese punto, ¿ok? Entonces, este fue el año en el que fui fotocopiadora humana, básicamente. Casi en todas clases como que era de mucho escribir. Y sí, es un problema, y los veremos ahorita en sexto, y tengo que todavía remediarlo, porque lo más importante es que entiendas, no tanto la cantidad de cosas que escribas. En los contras es que gasté muchos cuadernos porque era una fotocopiadora humana, y los pros es que escribí muy rápido. Y mis apuntes realmente eran buenos en calidad y eran bastante decentes a la vista. Entonces creo que eran lo mejor de dos mundos, en mi opinión. Sexto. Podríamos decir que sexto es el mejor año porque tuve 10 en todas las materias. Y eso se reflejó en mi método de tomar clase y de estudio. Sin embargo, nada más tuve un parcial, así que no sé cómo contarlo. Pasemos a las que vamos a ir sacando como rápido. Literatura en esta ocasión solamente era un libro. Era el mismo mecanismo que yo utilizaba en literatura en quinto, pero un poco menos, porque el libro... En quinto el libro lo escribió el mismo maestro. Entonces él sabía lo que él quería añadir, decir y demás, porque fueron sus palabras. En esta ocasión no era ella la autora, entonces como que realmente no aportaba nada adicional.
Y ella realmente no era como de haz este apunte, solamente era el libro y a veces como comentábamos lecturas y demás y ya no era más allá de eso. Entonces no es como que tomara clase realmente, más allá de leer el libro, responderlo y tal vez anotar alguna que otra cosa. Inglés era también una mezcla de muchas cosas, la más era muy dinámica, entonces era como a veces proyector, a veces pizarrón, exposición, libro, etcétera. Entonces como que era como la química de quinto, era en esta ocasión inglés en sexto, era mucho de escribir varias cosas, de mucho de participar, de hablar, de expresarte, entonces tampoco es como que realmente tomara clase a menos que eran temas que de verdad, porque ella sí me enseñó como muchas cosas que tenía muchas fallas. Contaduría fue una mezcla de varias cosas. Diríamos que en general era que él dictaba los conceptos del tema y todo lo demás era explicado. Entonces, a partir de aquí, ya en sexto, realmente como que ninguno te decía, te dictó esto. Y si te lo decían eran como frases y ya, párrafos pequeños, todo lo demás te lo explicaban. Entonces contaduría realmente sí nos daba, por ejemplo, bueno, me costaba un poco centrarme en la clase, cundió un poco de pánico porque a veces era como que se iba. Entonces luego ya no sabía si era una anécdota de su vida en contaduría o si era del tema. Entonces era como de ¡wup! Nos daba copias, pero eran resúmenes de los temas, entonces nunca me sirvieron para clase, eran más para estudio y eso era otro tema de cómo mi evolución en estudiar y cómo encontré mi método de estudio personalizado. Sin embargo, en este caso solamente tengo que decir que era mucho escribir de lo que estaba diciendo. Intentaba yo ser muy organizada en cómo escribir el formato, si era un punto, o sea, como si eran de viñetas, si era un ejemplo y demás, más porque en contaduría es mucho de, ok, aquí tienes el concepto, la teoría, cómo lo pones en práctica, entonces era como una mezcla de eso. Geografía económica también era muy dinámico, era mucho de mapas, tanto de mapas gráficos, geografía, como mapas mentales, conceptuales, sinópticos en el pizarrón. No es como que de nuevo te dijera, escribe esto, pero pues estaba en el pizarrón, es como que tú sabías que tenías que escribirlo. Ahí me enfoqué, este año fue donde más hice apuntes bonitos, ¿ok? Aquí era mucho de que, del apunte bonito y ya, o sea, como que no me enorgullezco de eso, pero tampoco tengo un problema con ello. Y tenemos la creme de la creme. Introducción, derecho y problemas. ¿Qué son esas tres materias? ¿Por qué son diferentes? Y fue lo que marcó la pauta y que no sé si voy a seguir utilizando en este punto, pero que esto derivó de historia y que derivó de muchas materias atrás en cuarto y de algunos datos en secundaria. Ellos directamente te decían tanta información que mi mano no podía recibirla. Sí, tal vez en quinto hubiera podido realmente escribir conforme ellos me estaban diciendo la información, pero a la vez creo que no. Entonces con ellos lo que empecé a implementar, fue ese año en el que empecé a implementar un cuaderno adicional solamente para apuntes en sucio, donde yo podía dibujar líneas en pluma negra o lo que fuera, de que esto va con esto, tiene relevancia aquí, hace una referencia al tal código, a tal punto, en tal página, en tal texto, cosas muy extrañas dependiendo de la materia. Problemas teníamos un libro, introducción teníamos copias de varias lecturas y en derecho era una mezcla de copias de la Constitución y de artículos, entonces era un poco como de muchas cosas. Y no, yo no podía llevar el ritmo con ellos. Entonces lo que empecé a utilizar eran grabaciones de audio. Esas grabaciones solamente las tengo yo, son para fines académicos, no son para hacerme burla de ellos, ni para hacer un chiste, ni nada por el estilo, porque yo las tomé estrictamente para la clase. ¿Qué hacía con estos audios? Yo en clase como tal tenía yo mi cuaderno en sucio que tenía todos los apuntes de pues las clases pasadas, yo anotaba la clase como tal. Y ya con eso, pues si tenía una duda, algún problema, tal, una participación, podía hacerla porque yo estaba en clase, no era como de poner el audio y ya iba Dios, sino que yo estaba presente en clase porque también en mi cuaderno ahí hacía anotaciones de puntos que tenían relevancia con otro tema tal vez y que el maestro no había hecho la referencia, pero yo me había dado cuenta de ello. Por ejemplo, en derecho era mucho de ejemplos, entonces ahí podíamos también relacionar con ello. Y ya yo en casa tendría yo que haber hecho los apuntes con los audios. Los apuntes los hacía en Word. Al principio los hacía en Word y los pasaba luego a hojas, porque así yo sentía que retenía más la información. Luego no me dio tiempo, jamás me dio tiempo a hacerlo así, entonces lo empecé a hacer directamente con el Word, como debía haber hecho desde un principio.
lo delimitaba como tal, por temas, subtemas, tal punto, tal otra cosa. O sea, como que yo así me permitía tener un orden y tener todo lo que ellos decían. Lo que ese es el problema que todavía tengo. Por medio de los audios yo notaba textualmente lo que decían. Todo lo que decían yo tenía anotado. Lo que para los exámenes era muy útil porque luego ponían ejemplos o alguna otra referencia en su mismo examen. Entonces yo, al tener la copia directa de lo que ellos habían dicho, sabía la respuesta. Pero repito, no es bueno que copies todo lo que dicen sin que lo entiendas. Es más la calidad de la información que la cantidad de la información. Entonces es algo que tengo que corregir. Así yo hacía los apuntes. Contras de todo este método es que yo no lo hacía a tiempo, y el problema de eso es que una clase de 50 minutos al menos pueden ser de 100 minutos, y tendrías tú que tomar toda una clase otra vez en tu casa. Y una clase tal vez no es un problema, pero 3, 5, 20, 30 sumadas, 30 de cada una, generaba un problema. Yo lo que hacía después con las hojas era como subrayar, o yo misma saber en qué punto tenía como tal conexión con tal cosa. Entonces era así como yo funcionaba. Ninguno de estos 3 maestros me pedía apuntes presenciales, entonces también por eso no hubo ningún problema con hacerlos a computadora. Ventajas son las calificaciones, son la muestra de que sí estaba aprendiendo, sí estaba reteniendo información, pero gastaba mucho tiempo. ¿Qué podemos tener de conclusión? Es saber, dependiendo de tu enfoque, de tu área, de tus gustos, de lo que sea, qué se acomoda más con las materias que tú vas a tomar o que tú quieres tomar. Matemáticas es de ley más fácil que tengas un método específico de problemas, copiar, entender. Primero entender, luego escribir. Hay materias en las que es más importante estar escribiendo y escuchando al mismo tiempo que darte cuenta cómo estás escribiendo, la manera, el color X o el color Y. Es más importante tener la información presente. Hay materias que por más que estés presente no vas a entender nada. Nunca perder la atención en tus materias y la preocupación de pasarlas, porque si pierdes ello, si pierdes las ganas de querer, todo sale mal. Entonces tampoco hagas eso. ¿Y qué puedo yo, Karina del presente, hacer para ser mejor en universidad en este caso? Sí quiero seguir usando el método de los audios. No sé si lo voy a hacer, pero sí lo querría tal vez hacer, dependiendo de cómo vea a los maestros. No fue yo que llegara el primer día y ya supiera que quería sacar audios. Fue que me di cuenta que yo no podía con la cantidad de información que me daban. Si yo le escribía en clase, todo salía mal porque me faltaba información, me faltaba entender un punto, me faltaba entender el otro. Entonces, por eso empecé a sacar audios. No fue como que el primer día llegara y ya tengo todos los audios, sino que yo llegaba como a la segunda semana y me di cuenta, esto no va a funcionar. Quiero seguir tomando audios, pero al escucharlos, hacer apuntes, no con lo que tal cual me digan, sino con lo más importante, sacar la esencia de ellos, para yo poder tener mejores apuntes. Si es dinámica, les he dicho, intenten al menos tener un código de color de rojo el título, azul el subtítulo, verde el ejemplo. Yo qué sé, o sea, como que tú mismo te guíes con lo que tú ya sabes de tus apuntes. Yo los hago por colores y por gamas y etcétera, porque me gusta, porque me llama más la atención, me gusta más el hacerlos, pero tú puedes sacarlo todo en negro con tal de que tú sepas cómo los vas a tomar. Lo que tienes que enfocarte al momento de hacer el apunte es que tú, cuando estés repasando y estudiando, con lo que escribiste recuerdes lo que aprendiste en la clase. Es lo más importante, yo creo. Los apuntes solamente son para que te recuerden lo que tú ya tuviste que haber entendido. Y ya, no hay más, no es para que tú lo aprendas, es para que tú lo recuerdes, lo proceses de nuevo y digas, claro, es que esto es esto. Entonces, así es como deben funcionar los apuntes, no es que lo hagas y ya y en tu casa lo aprendes, porque así no va a funcionar. Esto evidentemente es con maestros que sí te estén guiando, que sí te estén dando una clase. Ya con ser autodidacta es otra cosa, es buscar en libros, buscar el temario, apoyarte en el temario, ver cuestiones ajenas. Pero cuando son maestros que te están dando clases, creo que esta es la mejor idea.
entenderlo, poner notas, chistes, lo que tú quieras para que te guíen a ti, para que tú lo entiendas y lo comprendas en matemáticas o en lógica o en química, que son como de factores, sumar o ver dónde salen. También recomiendo mucho el código de colores, como de, ok, esto es con esto y por eso es el mismo color, pero este con este es otra cosa. Entonces también más o menos puede ir por ahí la onda. Sí, depende mucho de ustedes, depende mucho de lo que a ustedes les apasione, les funcione y sea lo mejor para ustedes. Es de la prueba y error. Ya les mencioné muchos de mis errores y muchos de mis pros. En quinto y en sexto usé muchos cuadernos, de los cuales me arrepiento un poco porque mi mochila era un pípila. Pueden ir ustedes también sacando y recopilando, viendo hauls, viendo técnicas, estudios, etcétera. Entonces, sí, eso es todo. Espero que les haya gustado, que les haya funcionado. Y si fue así, dale a me gusta, comenta acá abajo lo que te pareció. Si tienes alguna duda, alguna cuestión, pregunta, anécdota, algo, puedes comentarlo aquí o decírmelo en mis redes sociales y por ahí seguirme en Instagram y en Twitter, donde siempre estoy activa. Y les repito, ahí voy a poner siempre que un video se esté retrasando, por cuánto, cuándo lo voy a subir, si abre video esa semana o no, por la situación actual con que estoy entrando a la universidad y ya no sé qué hacer. Y en mis demás redes sociales, al final el ending card, acá abajo en la descripción. Y sin nada más que decir más, espero que les ayude. Muchísimas gracias por todo, que tengan un lindo día y unas buenas clases. Nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! Y ya. Y menos cuando dice como de ya acabé de leer, paso a la siguiente. Es como de si lees muy rápido, yo escribo muy lento. Gracias. Entonces ahí también hacíamos uso cuando se podía tomar fotografías. Entonces ahí también hacía el uso de tomar fotografías cuando se podía y no se daba cuenta.